¿Sabes cómo descubrimos la circunferencia de la Tierra hace aproximadamente 2500 años? Usando nada más que el Sol, un pilar, la sombra y mucho, mucho ingenio como referencia. Quédate y te lo explico aquí en tu sección de Historia de la Ciencia con el grandísimo Pedro Asensio. Nuestra historia comienza en el año 440 a.C., donde el jefe bibliotecario Eratóstenes estaba contemplando en su cabeza una pregunta muy importante para aquel entonces. En aquellos años, a diferencia de la creencia popular que podría estar, los griegos ya sabían que la Tierra era esférica. Lo único que no les quedaba claro era exactamente qué tan grande era esa esfera. Entonces, Eratóstenes, bueno, pues se planteó esa misma pregunta y dijo, voy a resolver ese problema. Y lo hizo de una manera muy, muy ingeniosa. Sabía que en el solsticio de verano, en la ciudad de Ciane, el sol estaba justo encima de uno de los pilares que tenían ahí en las plazas centrales y por lo tanto ese pilar no hacía ningún tipo de sombra a su alrededor porque la luz venía directamente de arriba. También sabía que justo en esa fecha, en ese mismo día, en Alejandría, que era donde él estaba, sí había una sombra muy clara en los pilares que tenían en la ciudad. Lo único que tenía que hacer era medir la distancia entre ambas ciudades, lo cual calculó muy eficazmente, aproximadamente unas 5000 estadia o unos 800 kilómetros actuales. Tenía que calcular la trigonometría exacta para saber aproximadamente cuál era el tamaño de la Tierra y, spoiler alert, lo calculó muy muy bien, muy cercano al tamaño exacto que sabemos hoy actualmente ya con GPS y instrumentos más precisos de cálculo. Y ahorita es donde empieza lo más interesante. Ese ángulo de la sombra lo calculó en aproximadamente 7.2 grados, lo cual es una 15ª parte de un círculo. Entonces ya teniendo la fórmula en su cabeza, lo único que tenía que hacer era meter los números y recibir un resultado. Tenía la variable de Ciane, donde no había ningún tipo de sombra sobre el pilar, más el ángulo de la sombra en Alejandría, más la distancia de 800 kilómetros entre ciudad y ciudad, y el cálculo al cual llegó Eratóstenes era que la Tierra medía aproximadamente 250.000 estadia o 39.000 kilómetros. Hoy en día sabemos que la Tierra mide 40.075 kilómetros. El cálculo que hizo en aquel momento fue absolutamente brillante para la época y para las herramientas que tenía, con nada más que observación, ingenio y mucha, mucha creatividad. Y también unas excelentes matemáticas. No olvidemos que los griegos antiguos eran expertos en geometría y en cálculos. Así que sí, desde hace 2400 años aproximadamente, los griegos ya sabían el tamaño prácticamente exacto de la Tierra. Ese conocimiento después curiosamente se perdería, la gente olvidaría el tamaño de la Tierra y no lo recordarían hasta 2000 años después. Por ahí del Renacimiento en los 1500 fue cuando volvieron a encontrar los escritos de los filósofos colegas de Eratóstenes y le dieron el crédito que por fin merecía. Y por eso el mundo te recuerda hasta el día de hoy, Eratóstenes. Nos vemos en la próxima historia, amigos. Bye.